los factores, precisamente era lo que estábamos hablando, los factores que afectan, ¿cierto? La velocidad de propagación del sonido era lo que debían haber escrito antes de esta parte que vamos a revisar. Bueno, entonces el primero es la compresibilidad. Recordemos Hay que que, ¿puedes volver a dictar lo que dijiste ahorita? los factores que afectan para todos, los factores que afectan la velocidad de propagación del sonido, los factores que afectan la velocidad de propagación del sonido son dos puntos aparte. Y ahora sí, entonces vamos a revisar cada uno de los que tenemos aquí en nuestra presentación. Entonces, en primer lugar, hablamos de la compresibilidad. Recuerden que la compresibilidad es una propiedad que es común al estado gaseoso. Lo habíamos visto en química cuando vimos las características de cada uno de los estados de la materia. Entonces, una sustancia es compresible cuando yo puedo disminuir su volumen, ¿cierto? Aplicando una fuerza, aplicando una presión. En este caso, con respecto al sonido, entre menos compresible sea el medio, mayor va a ser la rapidez. Entre menos compresible sea el medio, mayor es la rapidez. Por esa razón es que tenemos que los sólidos, y sobre todo los metales sólidos, tienen mayor velocidad de sonido o permiten que el sonido se propague más rápidamente que en el caso, por ejemplo, de los gases que son compresibles. Entonces, recordemos que los sólidos no son compresibles. Los sólidos no tienen esta característica. Los líquidos tampoco se pueden comprimir. Las sustancias que se comprimen son los gases. Y entre los sólidos y los líquidos, si tuviéramos que aplicar una fuerza para comprimirlo, pues sería más difícil comprimir un sólido que un líquido, porque recuerden que los sólidos tienen muy poca distancia entre una molécula y otra. Entonces, como tienen menor compresibilidad o prácticamente no son compresibles, pues van a presentar una mayor rapidez del sonido. ¿Listo? La segunda característica es la densidad, ¿sí? La densidad. Recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces, si yo tengo una mayor relación masa-volumen, el sonido se va a desplazar más lento. Si tengo una menor densidad, el sonido se va a desplazar con mayor rapidez. Entonces, si yo tengo dos sólidos que son incompresibles ambos, ¿cierto? El sonido se va a propagar en el que sea menos denso. Por esa razón, entre, por ejemplo, el hierro y el oro, el sonido se desplazaría más rápido en el hierro, porque la densidad es menor, que en el oro, ¿sí? Entonces, esa es la razón, o esa es entre los sólidos, lo que me permite que un sólido se desplace más rápido que otro, el sonido se desplace más rápido en uno que el otro, es básicamente la densidad. A menor densidad, mayor propagación del sonido. Luego tenemos la masa molecular, ¿cierto? La masa molecular está dada por los elementos que tiene un compuesto y la cantidad de cada uno de ellos. Entonces, particularmente en el estado gaseoso, a menor masa molecular hay mayor rapidez del sonido. Por eso, entre todos, el que tiene mayor rapidez en los gases es el hidrógeno, porque es el gas que tiene menor masa molecular. De todos los elementos es el que tiene menor masa molecular. Entonces, en el hidrógeno vamos a encontrar que hay una mayor rapidez. Y el último factor es la temperatura. A mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad de propagación del sonido, y esto se debe a que cuando aumentamos la temperatura, recuerden de la teoría cinético molecular, las moléculas se van a mover más rápidamente, y esto también hace
que el sonido se pueda propagar más rápido. Entonces, dentro de los gases, vamos a ver que si está a mayor temperatura, vamos a tener mayor velocidad de propagación, mientras que a menor temperatura vamos a tener menor velocidad de propagación. Y eso lo vamos a poder ver ahora más adelante. Por ejemplo, en nuestra tabla tenemos la velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 grados Celsius, que es 331 metros por segundo. Pero si tenemos esa misma rapidez, perdón, acá en la tabla no la tenemos a 0, la tenemos a 20 grados Celsius. Entonces, a 20 grados Celsius, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Pero en el aire a 0 grados Celsius vamos a encontrar que la velocidad de propagación es 331 metros por segundo. Entonces, tenemos a menor temperatura menor velocidad de propagación. A mayor temperatura, mayor velocidad de propagación. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿O quedó entendido los 4 factores? Compresibilidad, densidad, masa molecular y temperatura. Pero entonces vamos a hacer una cosa, no vamos a tomar el apunte completo, ¿cierto? Únicamente en la parte de compresibilidad, bueno, les voy a subrayar lo que vamos a tomar de apunte para cada una, ¿listo? Entonces, en el caso de la compresibilidad, solamente vamos a escribir esta parte. A menor compresibilidad del medio, mayor rapidez del sonido. Solo esa partecita. En cuanto a densidad, vamos a colocar esto. A menor densidad del medio, mayor rapidez de propagación del sonido. ¿Listo? En cuanto a masa molecular, sí tomamos todo el apunte. Ese sí es muy cortico. Y en el de temperatura, entonces vamos a decir, acá en los gases ocurre que a mayor temperatura, mayor es la velocidad. Hasta ahí nomás. ¿Listo? Entonces, lo que está subrayado es lo que vamos a tomar como apunte. Y en masa molecular sí dejamos todo. Ok, tomamos este apunte por favor y ya vamos a seguir, que les voy a explicar cómo se calcula la velocidad de propagación y otras variables del sonido. Bueno, para los ejercicios, si ustedes quieren y tienen a la mano su calculadora, pueden ir siguiendo el desarrollo de los ejercicios que vamos a estar haciendo, los ejemplos que les voy a estar mostrando, y así pues pueden confirmar los valores. Y recuerden cómo es la dinámica cuando les explico cómo desarrollar un ejercicio. Primero prestar atención a la explicación y luego les doy el espacio para que puedan tomar el apunte correspondiente, pero primero entendemos bien cómo es la realización de los ejercicios. Bueno, uno de los factores que acabamos de mencionar que afectan justamente la velocidad de propagación del sonido, de una onda sonora, eh, es justamente la temperatura. Y sobre todo cuando estamos hablando de sustancias en estado gaseoso. Entonces se ha establecido que hay una relación entre la cantidad de grados centígrados con respecto a lo que va aumentando de la velocidad. Y esa variación pues nos permite calcular la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Entonces vamos a mirar este primer ejemplo. Dice, ¿cuál es la rapidez del sonido en el aire? Bueno, aquí quedó D, pero es a 15 grados Celsius. ¿Sí? ¿Cuál es la rapidez del sonido en el aire? A 15 grados Celsius. Entonces ponemos atención a la explicación y ya ahorita toman el apunte porque aquí pues tenemos ya el ejercicio resuelto. La fórmula que está establecida para poder calcular esa variable es esta que tenemos aquí que estoy encerrando en este momento.
La velocidad del aire o del sonido en el aire a 0 grados Celsius es 331 metros por segundo. A 0 grados Celsius es 331 metros por segundo. Y se ha establecido que por cada grado que aumenta la temperatura, por cada grado Celsius, el aumento en la velocidad es de 0,6. ¿Sí? Los estudios han permitido analizar eso, que cada grado de temperatura, el aumento en la velocidad es de 0,6 metros por segundo. Entonces se estableció esta fórmula que nos permite determinar la velocidad del sonido a diferentes temperaturas. Esta T corresponde al valor de la temperatura. Importante tener presente que esa temperatura debe estar en grados Celsius, no en Fahrenheit ni en Kelvin, sino en grados Celsius. Entonces revisamos los datos que nos da el ejercicio. Nos preguntan cuál es la rapidez del sonido, es decir, la velocidad, es la pregunta, en el aire a 15 grados Celsius y nos dan la temperatura. Preguntan velocidad y nos dan temperatura. Tenemos nuestra fórmula. La velocidad es igual a 331, que son metros sobre segundo, más 0,6 metros sobre segundo por temperatura. ¿Sí? En ese caso, lo único que hacemos es reemplazar 0,6, perdón, reemplazar T por el valor de la temperatura que nos da el ejercicio. Diego, me estás solicitando anotar qué necesitas. Diego Paz. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir, cambiar esta T por el valor de temperatura que nos están dando. De tal manera que nos queda velocidad igual a 331, recuerden que es metros sobre segundo, más 0,6, que también son metros sobre segundo, por 15. Bueno, voy a escribir aquí abajo el siguiente paso porque ya de ahí pasamos al resultado. Ok, entonces velocidad, listo Juan, velocidad es igual a 331 más, y es 0,6 por 15. Entonces, ese 0,6 por 15 es la operación que vamos a hacer ahora en nuestra calculadora. 0,6 por 15 es igual a 9. Entonces, 331 más 9, y esto nos da como resultado que la velocidad es igual a 340 metros sobre segundo. Bueno, voy a colocar aquí que esto es, perdón, metros sobre segundo, y el 9 también es metros sobre segundo. Es importante colocar las unidades para que después no nos equivoquemos. Entonces, metros sobre segundo y metros sobre segundo, y llegamos al valor de la velocidad en el aire a 15 grados Celsius, que es 340 metros sobre segundo. ¿Es clara la explicación? ¿Alguien necesita retomarla? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora sí a tomar el apunte de este primer ejemplo. Ok, el 331 es la velocidad del sonido en el aire a 0 grados Celsius. No está en la tabla, ¿sí? No está en la tabla, pero de ahí sale el 331. Y siempre vamos a utilizar ese mismo valor, 331. Es la velocidad del sonido en el aire a 0 grados Celsius. ¿Listo? Para quien me estaba haciendo la pregunta. Y por acá sí, es para este tipo de ejercicios, pues siempre vamos a tener, igual la fórmula es esta, no es otra. ¿Listo? Y para los otros tipos de ejercicios que los vamos a ir mirando, eh,
Ya tenemos las fórmulas en lo que hemos visto anteriormente, pero las vamos a recordar. Entonces, por lo general, siempre vamos a tener la fórmula aquí en lo que estamos trabajando y cuando ya ustedes estén realizando el taller de este tema, pues ustedes todas las fórmulas ya las tienen en el cuaderno. El 0.6 es una constante, entonces ese valor no va a cambiar. Siempre va a ser 0.6 por el valor de la temperatura que nos den. Lo único que va a cambiar es la temperatura que nos vayan dando para resolver el ejercicio. Ok, entonces tomamos el apunte y ya hacemos un segundo ejemplo. En Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de, aquí vamos a colocar 0 grados Celsius, 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. ¿Sí? De 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del sonido? ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados Celsius? ¿Cierto? Aquí también va a 21 grados Celsius. ¿Y en cuánto aumenta la velocidad? ¿Sí? ¿Cuál es a 21 grados Celsius? ¿Y en cuánto aumentó esa velocidad con respecto a la velocidad inicial, que es 0 grados Celsius? Como siempre les he dicho, lo primero que hacemos es tomar los datos que nos da el problema, los datos. Entonces, nos da un valor de temperatura que es 21 grados Celsius. El 0 grados Celsius no lo tenemos en cuenta porque la pregunta nos la están haciendo 21 a 21 grados Celsius, ¿cierto? Y nos preguntan cuál es la velocidad de esa temperatura. Entonces ya tenemos los dos datos que nos da el problema, la temperatura y la pregunta, que es velocidad. La ecuación no cambia. Fíjense que la ecuación para velocidad sigue siendo 331, que como les dije, metros por segundo, es la velocidad a 0 grados Celsius. Es 331. Más 0,6, que también es metros por segundo, porque es una velocidad, por T. Ok, ¿Sí, pero no señora? me interrumpiste. Es que tengo muy mal internet, entonces no tengo que salir de la clase. ¿Será que ahorita me puedo adelantar de alguien o comunicarme contigo? Ok. Oh, sí, perfecto. Gracias, profe. Velocidad es igual a 331 metros por segundo más 0,6 metros por segundo por T, que es la temperatura. Entonces lo que hacemos es reemplazar, ¿cierto? Igual que vimos en el ejercicio anterior, 331 metros por segundo más 0,6 y entre paréntesis voy a colocar la temperatura que tenemos ahora, que es la que vamos a multiplicar. Espérenme que no escribí el metros por segundo. Metros por segundo. Y entre paréntesis voy a colocar la temperatura que es 21. 21. Y realizamos nuestra operación. Entonces es 331 metros por segundo, siempre la unidad, no la podemos dejar de lado. Y multiplicamos 0,6 por 21. ¿Sí? Multiplicamos 0,6 por 21. Y eso nos da 12,6. 12,6. También metros por segundo. Y sumamos. Sumamos 331 más 200 más 12,6 y eso nos da 343,6 metros
sobre segundo. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Es la primera pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados Celsius? ¿Hasta ahí estamos claros? Fíjense que es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Es el mismo proceso del ejercicio anterior. Y aquí tenemos una segunda pregunta. Esta segunda pregunta nos dice, ¿en cuánto aumenta la velocidad del sonido? Entonces aquí tenemos que hallar la diferencia de velocidad, la diferencia de la velocidad. Y entonces en este caso es la velocidad final, que es la velocidad a 21 grados Celsius, ¿cierto? Menos la velocidad de la temperatura inicial, que era de 0 grados Celsius, ¿cierto? Porque dice que de 0 pasó a 21. Entonces, la velocidad del 21 menos la velocidad de 0 nos va a dar la diferencia de velocidad. Y en este caso, entonces, hallamos la de 21, que es 343,6 metros sobre segundo, y restamos la de 0, que es 331 metros sobre segundo. Ahí podremos decir en cuánto aumentó la velocidad. Y esa diferencia de velocidad va a ser igual a 12,6. 12,6 metros sobre segundo. Ahí tenemos la diferencia entre uno y otro. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la diferencia en cuánto aumenta la velocidad lo puedo determinar restando de la velocidad a 21 grados la velocidad inicial, que era la que tenía a 0 grados Celsius. Y me va a dar 12,6 metros por segundo la diferencia. ¿Listo? Si quedó claro, podemos tomar el apunte. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Ok, nuevamente la segunda parte. La segunda pregunta me dice en cuánto aumenta la velocidad, ¿cierto? En cuánto aumenta la velocidad. Para poder determinar en cuánto aumenta, tengo que ver la velocidad que tenía primero y la última velocidad. Entonces, la velocidad al final fue de 343,6 metros por segundo, porque esa fue la que hallamos, la velocidad a 21 grados. Y la velocidad inicial era 0 grados, porque el ejercicio nos dice que la temperatura pasa de 0 a 21. Ya había mencionado que la velocidad del sonido en el aire siempre va a ser 331 metros por segundo a 0 grados Celsius. Entonces, 343,6, que es la de 21 grados, menos 331 metros por segundo, que es la de los 0 grados, nos da como resultado 12,6. En eso aumentó la velocidad. La diferencia entre una y otra es lo que nos dice en cuánto aumentó la velocidad. ¿Listo? Para quien me hizo la pregunta con respecto a esta segunda parte. El 0,6 es un valor constante, siempre va a estar. ¿Listo? La ecuación es así. Lo único que vamos a reemplazar exactamente, como bien lo dices, es la temperatura. Solamente el valor de la temperatura. El resto de la ecuación queda igualito siempre. Bueno, como nos quedan 2 minutos, bueno, un minuto, menos de un minuto, ya no alcanzamos a explicar los otros dos ejemplos. Los explico la próxima clase y empezamos con el desarrollo del taller sobre este tema. Bueno, chicos, que tengan un excelente resto de día, un feliz fin de semana y nos vemos el martes en química. Chao a todos, excelente día.